Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Después de hacer tutoriales donde tejo con agujas circulares, recibo muchos comentarios de este tipo. No tengo plata para comprar agujas circulares, no sé tejer con agujas circulares, se enganchan los puntos, no me gusta, bueno, muchísimas dudas acerca de agujas circulares. ¿Qué agujas circulares comprar? ¿Dónde comprar? ¿Qué set comprar o no comprar? Bueno, yo aprendí a tejer con estas agujas. Con estas agujas me enseñó a tejer mi abuela, mi mamá. A los 7 años tejí con estas. También teníamos agujas circulares, pero con cable que se enganchaban mucho los puntos, por eso no usaba este tipo de agujas, eran muy incómodas. Yo tejía con estas. ¿Se puede? Sí, ¿por qué no? Pero si ustedes tejen mucho tiempo, al tejer con este tipo de agujas, todo el peso de la prenda va sobre la aguja, ¿no? Y se cansa mucho la muñeca. Después, con el tiempo, van a tener problemas en esta zona. También he visto a gente, porque yo nací en Ucrania, vivo en Buenos Aires. A mí me enseñaron a tejer así. Aquí he visto esa técnica donde ponen esta aguja así y tejen así de esta forma. Bueno, no tengo nada en contra, ¿no? Cada uno teje como quiere, pero estamos tensionando el hombro, estamos tensionando este brazo y a la larga también pueden aparecer problemas en las articulaciones. Y bueno, un comentario que set de agujas es muy caro. Sí, los sets no son económicos. Los sets, depende de qué marca de agujas, pueden rondar $100–150. Tengo este set de agujas que en Alemania me salió 350 €, pero vale la pena comprarlo cuando ustedes están seguros que les gusta tejer a 2 agujas, que les gusta tejer especialmente con esta marca, con este tipo de agujas, porque si no va a ser, bueno, plata tirada a la basura. Si no saben con qué agujas circulares empezar, les recomiendo muchísimo, pero muchísimo, comprar agujas de marca, y ahora les explico por qué, pero de a uno. Por ejemplo, se puede comprar este tipo de aguja, se llama aguja intercambiable, porque viene la aguja por separado y el cable por separado, ¿no? Nosotros podemos elegir el largo del cable y el número de agujas. Recomiendo, si ustedes recién empiezan, comprar largo de cable unos 80 centímetros y agujas con la que quieran tejer, depende con qué hilado van a tejer, por ejemplo, número 4. Y con esto empiezan. Y van a ver, esto funciona así, esto se enrosca. Y con esto empiezan a tejer, porque todos somos diferentes. A algunas personas les gusta tejer mucho con agujas, por ejemplo, de metal. A otros les gusta tejer con agujas de madera. Hay agujas más largas y hay agujas más cortitas. Depende también cómo es cómodo sostenerlas, ¿no? Todas esas cuestiones, si quieren, por ejemplo, tejer gorros para vender, les va a servir agujas de este tipo. Son agujas cortitas de 10 centímetros el largo de la aguja. Le agregan un cable de 30 centímetros y tejen con agujas pequeñas. Súper cómodo tejer, por ejemplo, gorros, ¿no? O bufandas infinitas, estas cosas. Si no, para mí, yo prefiero tejer con el método de lazo mágico, donde nosotros podemos tejer cualquier prenda. En este caso estoy tejiendo calcetines. El método de lazo mágico consiste que aquí tenemos el cable y aquí tenemos la aguja. Cómo tejer con este método tengo tutorial en mi canal, voy a dejar link en la descripción. Y también dejo el link en la descripción donde enseño cómo tejer con agujas
circulares, tejido plano, ida y vuelta. No en circular, sino plano. Porque mucha gente no entiende cómo es y ahí enseño cómo tomar las agujas y cómo tejer. Bueno, a mí me gusta ese tipo de tejidos cuando tejemos con lazo mágico. Podemos comprar cable 70 centímetros, 80. Nos va a servir tanto para tejer circular y para tejer ida y vuelta, tejido plano. Por eso recomiendo mucho elegir buena marca de agujas y comprar un par. Un par no sale caro. Agujas circulares, si les gusta la marca y todo, pueden seguir comprando de a uno o comprar un set. ¿Por qué no? Porque con set se resuelven todo lo que tienen que tejer. Por ejemplo, yo tengo puesto este pullover, también voy a dejar link en la descripción cómo lo tejí. Por ejemplo, empezamos el tejido aquí abajo con elástico 1 por 1 con aguja número 3, ¿no? Después sigue el tejido con aguja número 4. Aquí el escote está tejido aguja número, no me acuerdo ahora bien, pero suponemos aguja número 4, 3 y 2,75. ¿Para qué? Para que el cuello no quede así abierto, para que quede bien prolijo. Por eso mi consejo es tener varios números de agujas para poder realizar varios proyectos. También cuando compramos un set de agujas, vienen con muchos cables de varios largos. Después vienen los cables, vienen los stoppers, son estas cositas que nos permite conectar un cable con el otro. Vienen stoppers, por ejemplo, si necesitamos, hay gente que teje, que tiene muchos proyectos a la vez y se necesitan aguja número 3 y está ocupado con otro proyecto. Bueno, hay stoppers que vienen con el set de agujas y también se pueden utilizar. Por ejemplo, si yo quiero usar este número de agujas para otro proyecto, directamente desenrosco la aguja aquí, coloco un stopper y el tejido queda sobre el cable en su lugar. También se pueden comprar agujas de buena marca por separado, pero aquí viene el cable, o sea, las agujas no son intercambiables. Viene el cable junto con la aguja. Esta no se puede sacar ni nada. También pueden comprar un par de agujas. Estas son, por ejemplo, agujas Aldi. También me gustan. Lo que sí, cable mucho no me gusta. Me gusta mucho más el cable de las agujas Xiaogu. Porque adentro tiene metal, pero por arriba es el cable muy flexible para tejer con el método de lazo mágico. Aquí pasa muy bien, la unión es perfecta. Lo que sí, que de estas agujas especialmente son agujas Xiaogu. Estas las compré hace 10 años más o menos ya. No me gusta que esté así doblada. Habría que, no sé por qué son así. Pensaron que para tejer en circular va a ser mucho mejor, así, no sé. A mí no me gustó, así que no aconsejo comprar estas que vienen así, sino rectas. Compren agujas rectas. También tengo estas agujas de Knit Pro. Las compré para tejer chales. El largo de cable aquí más o menos 90 centímetros o 80, bastante largo. Pero el cable tampoco me gusta. Más o menos este cable, miren cómo. O sea, si el cable queda así, hay cables mejores ahora en el mercado. Como una vez más, por ejemplo, miren, así está el cable. Estas son agujas Xiaogu. Así está el cable y, por ejemplo, quiero tejer. Vamos a ver cómo queda. El cable no queda, miren. ¿Ven? Queda así. Y no queda así de esta forma, que es mucho más incómodo. Pero bueno, esto ya es otra cosa. Aquí en la fotito les dejo agujas que no recomiendo comprar. Son baratas, son económicas, mucha gente teje con estas agujas, pero no son cómodas.
se engancha muchísimo los puntos. Yo he tenido este tipo de agujas, incluso tengo un review de estas agujas, también voy a dejar en la descripción de este video. No me gusta la unión, como es la unión, no me gusta el cable. Y no es que porque no me gusta, es súper incómodo tejer con este tipo de agujas. Se engancha mucho el tejido, las agujas en sí no se desliza bien los puntos, hay que ir empujando y esto la verdad desilusiona y uno dice no, agujas circulares no es para mí. Yo con esto no quiero tejer, quiero tejer con agujas rectas. Por eso recomiendo comprar agujas de buena calidad, agujas de marca, de A1, comprar un par de agujas, no sé, cada tanto uno puede, pero comprar agujas de calidad y recomiendo intercambiables. Por ejemplo, si nosotros vemos la marca Xiaogu, la que me gusta muchísimo, bueno, yo tengo Xiaogu, Liki, Adi, tengo agujas, no tengo todas las agujas ni pienso comprarlas, pero las que me gustan son Xiaogu cortitas. Después tengo otro set de Xiaogu más largas. También tengo un tutorial, un video donde comparo estos dos sets. Voy a dejar link en la descripción de este video para que puedan ver. Y a mí personalmente me gusta muchísimo estas agujas Xiaogu Forte. Lo compré hace poquito, también ya tengo un video donde enseño cómo son las agujas, así que si pueden comprar este set, cómprenlo, que es muy bueno. Tiene agujas vienen agujas de carbono, y estas agujas son de un árbol africano muy caro y la calidad es muy buena. Así que agujas grandes son de madera y más chicas son de carbono. Este set. Los cables, por ejemplo, de este set van perfectamente con estas agujas. Así que se puede ir utilizando cable de un set para otro. No sé cómo, me parece que Knit Pro también hay que ir averiguando porque hay muchas marcas, Knit Pro, Adi, Liki, Xiaogu, Haya, hay muchísimas marcas en el mercado ahora y por eso, bueno, no sé si hablo mucho o no, díganme cómo les parece este tipo de videos donde nosotros podemos charlar acerca de las agujas, acerca de lanas, bueno, si quieren tocar algún tema en especial, déjenme en los comentarios. Muchas gracias a todos los miembros de este canal por apoyarme. Muchas gracias a todos los que dejan lindos comentarios. Les mando un abrazo muy grande a todos y nos vemos en mis próximos videos. Chao.